Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerios Palabra de Fe presenta Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. De hecho, voy a ver aquí, a ver si puedo tenerlo aquí para ser más extendido, porque eso es algo bueno, consecuencias. Yo voy a explicar algo. El por qué muchos cristianos no viven, por ejemplo, consecuencia, un resultado, un fruto, una secuela, algo que resulta, ¿se entiende, verdad? Así que obediencia o consecuencia de la obediencia. Y ahorita vamos a ver la definición de obediencia. Pero ¿dónde voy a empezar, Señor? ¿Dónde es? Romanos. ¿Ok? Voy a empezar en Romanos, capítulo 5 y en el versículo 19. Es un buen lugar para empezar. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esa obediencia es Jesucristo. Y como siempre, lo que voy a hacer, voy a tener que hablar en contra de las falsas doctrinas. Falsas gracias que hay, por ejemplo, y alguien me dijo, hay veces pienso que no todos ponen atención, pero alguien me dijo algo que me conoce de hace años. Esta persona me conoce desde que empecé a predicar del 2001. Y hace un tiempo estaba platicando con él y me hizo un comentario que nadie me lo había hecho jamás. Nadie, ni aquí en la iglesia ni en ninguna otra parte. Esa persona me hizo ese comentario. Me dijo, oye hermano Hughes, desde que te conozco, desde que empezaste a predicar. Es más, él estuvo en esa iglesia en el mes de septiembre, el último miércoles de septiembre del 2001, cuando prediqué mi primer sermón de fe. Y me hizo una pregunta, me dijo algo, me dijo, los primeros años, tú nunca hablaste de gracia. Y es cierto, nunca hablé de la gracia de Dios los primeros años. Y la única razón que empecé fue porque el 31 de agosto del 2011 el Señor me dio una orden. Y me dijo tres cosas. Este es el orden y tengo que ser fiel. Eso es parte también de ser obediente, es ser fiel. No puedo andar cambiando porque aquel predica una cosa, el otro otra. Tengo que ser fiel. El Señor me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Fíjate, primero me dijo, te voy a enseñar esto. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Enseña todo el consejo de la palabra de Dios. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Cómete tú todo el cordero. Voy a ver. Enseña todo el consejo de la palabra. ¿Te fijaste? Las últimas dos, la última enseña tenía que ver con primero que el Señor me enseñara a mí y lo que me enseñara yo lo entendiera, yo me lo comiera todo. Y luego tenía que ver con para poderlo impartir a alguien más. ¿Lo entiende? No podía hacer estas tres cosas así. Eso fue el último día de agosto del 2000, el último miércoles de agosto del 2011. Y ahora bien, empecé a ver por qué. Porque en ese año, precisamente, un año antes, empecé a oír gente que conozco hablar de la gracia de Dios de una manera muy rara hasta el día de hoy. Y hay algunos de esos pastores que ya no pastorean o ya no tienen iglesias. Si tienen, no sé, 2 o 3 nada más. No sé. No hay dinero ya. ¿Por qué? Porque se fueron a un extremo. Y eso es lo que pasa. Tienes que entender que vivimos bajo el tiempo de la gracia, pero estamos bajo el reino de Dios. Para entender gracia, tienes que entender el reino de Dios. Si no, gracia, pura gracia, gracia predicada y gracia hablada y gracia, te vuelves liberal. Fe, si no la explicas bien, caes en obras muertas. Son dos extremos. Pero cuando entiendes el reino de Dios, entonces nunca te vas a ir a extremos. Y es lo que ha pasado en mi vida. Yo sé que se oye, ¿cómo se dice? Braggadocious. How do you say braggadocious? Como que te estás jactancioso. Pero no es cierto, pero no es verdad. Te estoy dando gloria a Dios. Pero yo mismo lo veo, porque hay veces veo a mis hijos batallar con salud. Mis hijos a veces les duele esto, a veces traen resfriado o algo, y les digo, no los quiero condenar, pero pongan la palabra más y resistan toda enfermedad, toda dolencia.
y la vas a empezar, y es sorprendente a veces cómo la palabra empieza a trabajar, pero tienes que ser obediente, y eso es lo que voy a hablar esta noche, porque la vida de fe, realmente una vida de fe no es fácil, necesariamente decir que todo es fácil, no. De hecho, una vida de fe es como nadar contra la corriente. Pero vea una cosa, por lo contrario, como la mayoría de los cristianos quieren ir nada más con la corriente, o sea, un pez muerto va con la corriente también. Necesitas como las truchas cuando van río arriba. ¿Sí? O sea, necesitas ser diferente. Una vida de fe es como ir escalando una montaña. Una vida de fe es como ir nadando en una canoa o ir en una canoa río arriba o ir escalando una montaña o ir subiendo una escalera. Realmente a veces no va a ser fácil porque tenemos un enemigo y tenemos que trabaja en nuestra mente y tenemos un cuerpo de carne. Pero la mayoría de la gente vive en derrota porque se acostumbran a vivir así. Oh, el trabajo, hermano, la enfermedad, es que ya estoy viejo, es que la edad, es que la familia, es que como humanos. Y la Biblia dice en Romanos, no te amoldes a este siglo, no te conformes, no te hagas igual que ellos. Una vida de fe es diferente, fe agrada a Dios, fe es una fuerza espiritual, fe es una ley. Pero esa ley, esa fe tienes que ponerla a trabajar. Esta otra persona dijo, no, yo traté eso de la fe, pero no me funcionó. Le dije, no, fe te trató a ti, pero tú no la hiciste funcionar. No quiere decir no vamos a tener consecuencias, pero vamos a salir victoriosos. Esa es la gran diferencia entre los que caminan por fe y son obedientes. All right. Ahora, note esto. Voy a ir a recordar lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo 3 cosas. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que me dijo? Se lo acabo de decir. ¿Ah? ¿Cómo? Me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dijo? Cómete todo el cordero y enseña todo el consejo. O sea, vamos a verlo. ¿Qué me quiso decir? No creas que me habló de cómete una barbacoa de borrego o algo así, o de chivo o algo así. Cómete todo el cordero. Tenía que ver, cuando me dijo eso, me estaba guiando el Señor aquí a la Biblia. O sea, eso fue el día 31 de agosto, miércoles, si mal no recuerdo. Tuvo que haber sido el último miércoles de agosto del 2011. ¿Sí? El capítulo 12, la primera parte, me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracias desde Génesis a Apocalipsis. Cómete todo el cordero, todo. Vamos a Éxodo 12, hablando para entender lo que voy a hablar. Capítulo 12, el animal será sin defecto, verso 5, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, las 2 tardes vienen siendo a las 3 de la tarde en punto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer, etcétera, etcétera. Note. Y luego el versículo 9, ninguna cosa comerás de él cruda. Cruda quiere decir incompleta. De aquí parte de lo que me habló el Señor. Entonces, gente enseña mensajes incompletos. Te enseñan una parte nada más. Y eso es lo que pasa con la falsa gracia. ¿Sí? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de él. ¿Qué? Ninguna. Cómete todo el cordero. ¿Sí? Hay cristianos que me oyen y es casi cuando digo estas cosas, algunos cristianos me oyen y es casi como si les estuviera hablando a un mundano. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca han tenido una experiencia con Dios, porque son carnales. Muchos cristianos son carnales. Así es. Y hay cristianos que me oyen y what is he talking about? ¿De qué está hablando? ¿Sí? Porque son carnales, nunca han tenido una experiencia con Dios, porque todo lo que ellos ven, o sea, ellos, en lugar de decir Cristo y yo somos unos, ellos es el celular y yo somos uno, la televisión y yo. No, de verdad, no es una crítica, yo no estoy aquí para decirle cómo vivir o no, lo estoy para enseñarle la palabra de Dios, no lo puedo obligar, pero sí lo mío es decirle la verdad con la palabra, y eso es lo que pasa. Muchos cristianos no oyen, no saben ni oír la voz de Dios. Bien, luego, de ahí sigue eso, entonces enseña todo el consejo, todo lo que sé, no clamo saberlo todo, pero lo que sé, ¿me entiendes? ¿Sí? En el capítulo, y eso obvio no me lo dijo nomás para mí, sino para que lo enseñara. Vaya conmigo al capítulo 20 de Hechos,
Y versículo 17, Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, nada que he rehuido quiere decir no he escondido nada, no he retenido algo por cobardía, es lo que quiere decir la palabra rehuido. Y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento, etcétera. Note que vaya hasta el versículo 27, otra vez volvió a decir, porque no he rehuido, no me he acobardado, no he escondido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. El problema está que es cierto, vivimos tenemos lo que es el primer pacto y el segundo pacto. Pero por esa razón yo evito llamarle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque la gente piensa que son dos Biblias. Mira, todo esto de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Toda es la palabra de Dios. Toda. Es cierto que hay ciertas cosas que bajo la ley mosaica, pero la ley mosaica es como un libro y medio nada más. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Juntos podemos llegar a lugares y personas que nunca hemos conocido y expandir el reino de Dios. Juntos estamos llevando la palabra de Dios por todos los medios disponibles y puedes empezar desde donde estás. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación.
Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. La única conclusión que he llegado en estos años es por qué hay tanto cristiano desobediente que no sabe oír. La única razón es porque simplemente, si es que nacieron de nuevo, es que son súper archi mega carnales. Carnal quiere decir guiado por los 5 sentidos. Y aquí veo una definición en el diccionario desobediencia o rebeldía. Pero esa es la naturaleza del diablo. Quiere decir que algunos cristianos dejan que esa naturaleza de Satanás opere en su mente. Y luego vienen consecuencias y luego dicen, ¿por qué me va como me va? Amén. Esto que estoy diciendo no es para que usted lo medite. Porque, por ejemplo, ahorita yo estoy siendo obediente. Un ejemplo, yo estoy siendo obediente. A veces oigo personas, a veces me entero de cosas porque otras personas me dicen. Yo veo lo que otra gente hace. No es asunto mío, bien o mal no es asunto mío. Yo tengo que ser obediente a lo que Dios me dijo. Por eso empecé diciéndole lo que el Señor me había dicho el 31 de agosto del 2011 y hasta el día de hoy lo he hecho. Lo mejor que pueda, no sé qué tan bien. Cuando esté delante del Señor, Él me va a decir, Él es mi juez, a Él le voy a dar cuentas. Pero ahorita, hasta el día de hoy, he hecho eso. Les iba a mencionar, nada más para que tengas que ver con obediencia. Hijo, sí, porque no me traje mi celular, pero ¿puedo ver mis mensajes del celular? ¿Aquí los puedo ver? Okay. Entonces me voy a buscarlo donde están mensajes. Sí, aquí está. Ok, no te voy a decir todo, porque eso es personal entre el hermano Copeland y yo. Pero mandé un mensaje y le estaba diciendo unas cosas. Pero también le dije que, no sé, tal vez él está creyendo a Dios por algo, no sé, está pasando por algo. No lo sé, no le pregunté. Le mandé un mensaje, ahora le dije, ¿sabes qué? Estaba orando por ti y creo que el Señor me dio este versículo. Entre otras cosas que le dije. Los minutos me contestó. Mira lo que me dijo, te lo voy a traducir, está en inglés. Así con signos de exclamación, como bien contento, bien. Praise God. Thank you, thank you, thank you. Gloria a Dios, gracias, gracias, gracias. Y luego me pone, that's the verse I needed to hear. Eso es el versículo que necesitaba escuchar. Again, thank you family. De nuevo, gracias familia. ¿Qué hice? Oí. E hice. ¿Y cómo sabe que oí bien? El hombre me respondió bien contento. Pero no vas a saber oír la voz de Dios aquí si no podemos hacer lo que está escrito. Y ponemos excusas, el frío, el calor, me duele la espalda. Si hemos sido expuestos a la fe, ¿por qué no usamos fe? Si no la usamos, estamos siendo desobedientes. Dios nos ama, pero ves, el reino de Dios no tiene nada que ver con el amor de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ayer le hice esta pregunta a Nubia. La meditó, se quedó por unos segundos y la respondió bien. En la tarde andábamos caminando ahí por la propiedad, le estaba explicando a los pastores Valdés lo que vamos a hacer, el negocio que vamos a hacer ahí. Y luego le hice la misma pregunta y ¿quién fue usted, hermana Yani, la que la contestó, verdad? Sí, o el pastor la contestó. Bien. Ahora les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Si la responden mal, no hay problema, no se van a ir al infierno. O sea, todo está bien, ok, Dios los ama. Pero aquí va, aquí viene el entendimiento, para que entiendan esto. Acuérdense que gracia quiere decir que el Señor Jesucristo lo pagó ya. Pero la pregunta que voy a hacer tiene que ver con manifestación, tiene que ver con Dios manifestándose literalmente, Dios interviniendo. ¿Okay? Dios te bendice o te va a bendecir en alguna área financiera, físicamente, sanidad, lo que sea, porque te ama o por obediente. Por obediente, ¿ves? Exactamente. No tiene. Acabo de decir que gracia, ¿ves? Acabo de decir, pero está bien. No es porque te ama. Si fuese porque lo ama, si fuese porque nos ama, todos estuvieran bendecidos. Todos no tiene nada. Por eso dije, ¿ves? Gracia
No tiene absolutamente nada que ver, porque gracia ya fue pagado. Ya fue dado. Ok, le voy a poner otro ejemplo. Aquí le va a entender. Tiene que ver con comida. Va a ser fácil. Yo le digo a usted, este vale o este boleto es para que usted vaya a ese restaurante todo el mes y usted vaya y coma ahí. Y se pone como chinche. Tú comes nada más. Tú. Ok. Como dicen en Sonora, ponte pando. Ok. Bueno. Ahora, pero espérame. Se fija, está pagado ya. Si usted no va, ¿qué cree? El precio fue pagado ya. Si usted no lo aprovechó. En otras palabras, si usted no sirvió de nada, si usted no aprovechó, es irrelevante si expiró o no expiró. ¿Entienden el punto aquí? El punto es este. El precio fue pagado, ya está pagado, es irrelevante que pase, ya está pagado. ¿Entiende eso? El asunto ahora que usted no lo aprovechó. Eso quiere decir obediencia o desobediencia. All right. No tiene nada que ver. Porque si fuese por gracia o por amor, todos los cristianos estuvieran bendecidos. Porque no están bendecidos. Una cosa es legalmente. Ok, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le preguntas a un hermano, una hermana: ¿cómo está, hermano? Bendecido, bendecida. Bueno, no estoy diciendo que está mal. Está hablando por fe lo legal. ¿Sí? Y es bueno hablarlo. Pero ahora viene lo vital. Estamos hablando de obediencia, trae lo vital, porque ahora entran las leyes del reino de Dios. ¿Sí lo entiende? Si usted es de esos cristianos que se queda que Dios me ama y Dios me tiene que bendecir, Dios me ama y por eso me va a sanar. Yo he visto muchos cristianos enfermos y a otros irse ya de este planeta Tierra. Están con Cristo, pero quedaron con esa idea. Y no entendieron obediencia. Obediencia, sí es cierto que la parte nuestra es, la obediencia nuestra responde, mira, a la obediencia de Cristo. Ahorita vimos en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 19, por la obediencia de uno, ¿a que sí? Entonces, ¿qué hace su obediencia? Otra manera de definir obediencia, ahora me voy a ir con la Biblia. Les leí el diccionario aquí de la Real Academia Española de la Lengua. Pero otra manera de definir, ahora vamos a ponerla en el griego y luego en base al griego le doy una definición de obediencia que no se le va a olvidar. Y es bien sencilla. Ayúdame ahora sí con la palabra en el griego, por favor. Esa palabra, sumisión. Curiosamente aquí la vi también aquí es una de las que tengo aquí en el diccionario. Sumisión, cumplimiento, escuchar. ¿Sabe por qué? Ve esas dos palabras, hipakoe en el griego. Hipa quiere decir sub, abajo, y akoe viene de acústico, de oír. Son dos palabras compuestas en el griego. Escuchar como un subordinado, obediencia es cumplir con lo que otro manda, en este caso Dios. La palabra obediencia implica escuchar con atención y hacer lo que se indicó. Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Obedecer las instrucciones. Obediencia simplemente es fe en acción. Porque crees algo. Es independientemente de si sientes hacerlo o no, simplemente lo crees. ¡Pum! Lo haces. ¿Sí? Bueno, voy a darle con la Biblia. Mostrarle esto con la Biblia. ¿Ok? Contestaron muy bien la pregunta. Levítico 26, está bajo la ley. Ese es el problema que algunos cristianos tienen. ¿Tú crees que porque está bajo la ley mosaica y Levítico sí estaba directamente bajo la ley, quiere decir que ya no sirve? Todo lo que Dios diga es bueno. Amén. Todo es la palabra de Dios. Amén. Levítico 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. O sea, en otras palabras, si obedeces mi palabra. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y tengo tanto con qué contradecir la falsa gracia porque hablé con algunos de ellos, pero algunos dicen, es que nadie puede cumplir los 600 y pico mandamientos. Es cierto. Pero tú tienes que leer esto con la lupa del Nuevo Testamento, del Segundo Pacto, porque es palabra de Dios.
Una vez le dije a uno de esos de que la ley mosaica, ok. Y resulta que él había predicado, habíamos predicado los dos en una iglesia, era una conferencia, no sé qué era. Pero lo voy a llevar un momento a un Salmos aquí, el Salmos 23. Bueno, el versículo 23. Y él usó el versículo, el último verso. Dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando él terminó de predicar, cuando estábamos comiendo, le dije: no, ya no vuelvas a usar ese versículo. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. ¿Ya que no? ¿Está bajo la ley? Que no. No lo uses. No uses nada, ni los salmos, ni nada de esto. Esta gente está más de sus mentes. Traen mucho liberalismo cristiano. Es cierto que hay mucha religión, pero quédate con la palabra y siempre vas a estar en el centro. Levítico 26, versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿A poco no te gusta eso? Amén. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. Es cierto, aquí está hablando de algo de agricultura, pero entonces, ¿cómo lo aplica usted ahora? Bueno, alguien dirá: pues es que yo no soy agricultor, es muy sencillo. Entonces, agricultura y todo eso estaba hablando de que lo que ellos hacían, dinero, finanzas, les iba a ir bien. A eso aplícalo ahora, pero no lo deseche. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.